Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto de nuevo que nos acompañe en este su podcast Hablando con la Biblia. De nuevo le agradecemos que tome usted de su tiempo para poder escuchar estos episodios que hemos venido trayéndoles ya desde hace algún tiempo. Esperamos de corazón que siempre sean de ánimo, que siempre sean de provecho y que sobre todo los acerquen precisamente a la sana doctrina y a lo que enseña la palabra de Dios. De nuevo le saluda a su hermano o amigo Francisco Guillén. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial para nosotros. Ya había estado también en uno de los episodios, nada más que ahora pues ya lo va a poder ver en video. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. Un placer para mí, David Alves, padre, de aquí de Zamora. Un gusto estar con ustedes. Y hola, ¿qué tal? De nuevo es su hermano Miguel. ¿Qué tal? De nuevo es un gusto que nos acompañe en este día y pues de nuevo le saluda a su amigo Josué Gómez. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un poquito un tema que se ha vuelto controversial a lo largo de la historia, pudiéramos decirlo así, desde la historia moderna, no tanto la antigua, pero que ha generado siempre muchas divisiones, que desgraciadamente se ha vuelto también un tema que corrompe lo que es la sana doctrina. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy precisamente es la parte de los libros apócrifos o deuterocanónicos, y también vamos a hablar un poquito de la parte del canon bíblico. Nuestro objetivo, nuestra intención no es precisamente señalar a nadie, sino más que nada tratar de demostrar y dejar claro por qué estos libros precisamente no se deben de considerar dentro de lo que es el canon bíblico, sin atacar, sin abrir algún debate a si es por una religión, si es por una idea de pensamiento, sino verdaderamente que es por lo que enseña la palabra de Dios y todo lo que en ella misma podemos encontrar. Entonces, hermanos, pues siéntanse en libertad de poder expresar lo que vamos a tocar el día de hoy, cualquier comentario y todo lo que venga. Precisamente empezamos a hablar de lo que es la parte del canon bíblico. Recuerdo yo, muchas veces también me ha acontecido, me imagino yo que también a ustedes, hermanos, cuando por ejemplo le quieres hablar de la Biblia a alguna persona de la religión popular, al menos aquí en México, siempre te dice, pero es que eso es en tu Biblia, en mi Biblia dice otra cosa. Y sabemos de antemano que la palabra de Dios es una, que la palabra de Dios es, como ya lo habíamos hablado precisamente en el otro episodio que estuvo el hermano David, que es divinamente inspirada, que verdaderamente tiene sus características para considerarla como tal, la palabra de Dios. Y precisamente vamos a hablar un poquito de la parte de esto, de lo que se consideran libros apócrifos o deuterocanónicos. No sé si alguien de ustedes, hermanos, quisiera dar una pequeña definición precisamente de lo que se considera como apócrifo, o por qué se le llama apócrifo, o por qué se le llama deuterocanónico. Si alguien gusta empezar con eso y para poder dar una introducción, o cualquier cosa que traigan también de introducción, sería importante que la dejáramos clara. Bueno, creo que es importante repasar de nuevo que la Biblia no cayó del cielo como un libro ya completo. La Biblia, Dios la fue revelando a los hombres a lo largo de 1600 años, desde Moisés, que escribió el Pentateuco, hasta Juan, que escribió el Apocalipsis. Unos 40 hombres diferentes, inspirados, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay ningún grupo religioso, ninguna religión, organización que decidió cuáles serían los libros en la Biblia. Lo que algunas juntas hicieron en la historia fue reconocer que ciertos libros llevaban el peso de inspiración. Ahora, el Antiguo Testamento a veces se llama el protocanon por ser el primer grupo de libros que se reconoció. En la Biblia hebrea tenía 22 libros
que ahora componen los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Y entonces lo que sucedió fue que surgieron una serie de libros en el tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, que entonces se incorporaron a la Biblia. Y vamos a ver que suman 7, además de algunos capítulos adicionales. Y entonces tenemos el Nuevo Testamento con 27 libros. O sea, yo traje esta noche una de mis Biblias católicas favoritas. Tengo varias, no hay que tenerle animadversión. Si usted es católico, le sugiero que se consiga una Reina Valera 1960 que usamos aquí, una nueva versión internacional, una Biblia textual. Todas esas traducciones que acabo de mencionar tienen 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Pero entonces, Biblias católicas. Hay una muy buena en cuanto a su traducción, se llama Bover Cantera. Hay otra muy buena que se llama la versión latinoamericana. Una muy buena Nácar Colunga, otra buena Biblia de Jerusalén. Estas son Biblias católicas. Yo tengo esta noche la traducción por Serafín de Aucejo. Y si abro la primera página de la Biblia donde está el índice, inmediatamente noto que en el Antiguo Testamento hay 7 libros que no se incluyen en la Reina Valera 1960. Y se los voy a dar de una vez. Estos libros son Tobías o Tobit, Judith, el primer libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, el libro de Sabiduría, Eclesiástico, que no hay que confundir con Eclesiastés, y el libro de Baruch. Y más detalladamente, por ejemplo, el libro de Daniel, tiene capítulos que no están en la Reina Valera 1960. Entonces quiero en esta ya larga introducción aclarar que en cuanto a traducción, las Biblias católicas en general son muy buenas. No hay saña en la mayoría de sus versiones como lo es con la Biblia que desafortunadamente han traducido los Testigos de Jehová, donde con dolo, con mala intención, han cambiado lo que el original dice para adaptarse a sus enseñanzas. El ejemplo clásico, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, D mayúscula, y el Verbo era un Dios con D minúscula. Entonces ellos quieren enseñar que Cristo no es Dios y por eso torcieron lo que dice Juan 1:1. Entonces, en cuanto a contenido, la Biblia católica, en cuanto a su traducción, en general es muy buena. Yo la leo seguido. Y personas que siguen la persuasión católica necesitan entender esto. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia católica acerca de las imágenes? Bueno, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, dice Éxodo 20, versículo 4, no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, una persona que sigue la fe católica, si lee su Biblia, el problema es que muchas veces no se lee la Biblia, si leyera su Biblia se daría cuenta que su misma Biblia enseña que uno no debe doblegarse ante imágenes o adorarlas. O por ejemplo, en esta Biblia está el Salmo 115, donde habla de que imágenes tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan.
O, por ejemplo, en esta Biblia también, Hechos 4:12 enseña muy claramente que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje del Evangelio está muy claramente descrito en la Biblia católica, que la salvación del alma es solamente por Cristo, que no debemos fijarnos en imágenes. Voy a detenerme allí antes de seguir. Precisamente, bueno, si está algo que decir, hermanos. Precisamente, entonces, qué bueno que ha aclarado ese punto, hermano, por lo que comenta. O sea, no, estos libros que vamos a llamar apócrifos, no es que, por ejemplo, se hayan cambiado o que se haya cambiado un libro ya de la escritura, sino que son libros que tienen más bien un carácter histórico que un carácter doctrinal o un carácter divino o la parte de la autoridad profética o apostólica como tal. Como bien lo dice, no es atacar ni mucho menos, sino precisamente dejar en claro lo que van a ser estos libros apócrifos como tal. Vemos el caso, ya lo ha mencionado usted, de algunas pues religiones, por así llamarlo, que precisamente cambian más bien lo que ya está escrito, los libros, a su conveniencia. Entonces esa parte. Una pregunta que quiero, por ejemplo, que toquemos es, ¿por qué entonces estos libros apócrifos que ya mencionó también aquí el hermano, estos 7 libros que hace ratito, antes de la introducción, decíamos que hay muchos, sí, bastantes, y más ahorita que se sacan tantas cosas como parte de investigaciones y demás? ¿Por qué no se deben de considerar como parte del canon bíblico? Es decir, si nosotros, por ejemplo, lo vemos y vemos una Biblia que puede ser de alguna de las versiones que ya mencionó nuestro hermano, y lo vemos en la Biblia, muchas personas dicen, pero ¿por qué me dices que no deben de estar en la Biblia si aquí yo lo veo en la Biblia o aquí está dentro de mi Biblia? Entonces, ¿cuáles son como las consideraciones por las que no deberíamos de considerarlos que pertenecen a la Biblia o al canon bíblico? Y creo que precisamente por ahí viene también el nombre de la parte de deuterocanónico, que es como si fuera el segundo canon, ¿sí? Más que nada creo que la palabra canon es como la regla o la base, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es la medida. Exacto, una medida. La medida de los libros. Una medida, y que precisamente como bien lo dice el hermano David, la Biblia en sí no es un libro que ya está completo, sino que a lo largo del tiempo se fue escribiendo y que precisamente, como en cualquier otra época, en aquel entonces, pues también se iban escribiendo libros, pero precisamente, ¿qué es lo que va a dejar aparte a estos libros que no contaría para que verdaderamente pertenezcan al canon bíblico? Bien, creo deberíamos regresar a tus primeras 2 preguntas. ¿Qué significa apócrifo? Apócrifo significa secreto o escondido. Entonces, realmente al inicio, aunque se incluían en la Biblia, la sugerencia era que no eran de lectura pública. Y la segunda cosa, deuterocanónico, porque el primer canon eran los 39 libros de la escritura hebrea, y entonces se añadieron esto, y como ya han dicho, hay muchísimos documentos apócrifos. Pero esa no es nuestra consideración esta noche. Estamos limitándonos a los que la Iglesia ortodoxa, por ejemplo allá en Rusia o en Ucrania, o la Iglesia católica, que es la parte occidental de aquella gran división religiosa que hubo, que ellos incluyen estos libros. Ahora entonces estaba ya el canon hebreo, y entonces se añadió este segundo canon, y por eso se llama Deutero 2, segundo canónico, deuterocanónico, el segundo canon. Y como ya he tratado de enfatizar, el problema no es el Nuevo Testamento. Las Biblias católicas y las Biblias protestantes, como así a veces se llaman, tienen 27 libros en el Nuevo Testamento. El problema son estos 7 libros y uno que otro capítulo que se añadieron en el tiempo entre Malaquías y Mateo.
los 400 años de silencio. Algunos de estos libros fueron escritos en griego, otros en arameo, otros en hebreo, otros realmente no sabemos. Pero lo que yo creo que sería provechoso esta noche es, nosotros cuatro honestamente no vamos a poder decidir si deberían estar o no estar. Jerónimo, el gran líder de la Iglesia Católica que tradujo la Biblia al latín, y su traducción fue la traducción oficial de la Iglesia Católica durante la Edad Media, 10 siglos. Jerónimo opinaba que no deberían incluirse. Y él dijo una frase que a mí me gusta: hay mérito en leer los libros apócrifos a la par que uno recuerde que no son inspirados. Ese es Jerónimo, el que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Ahora, uno que por unos años fue contemporáneo de él fue San Agustín de Hipona, tremendo gigante entre los así llamados padres de la Iglesia. Agustín opinaba que sí deberían estar. Y les voy a ser sincero, ¿quién soy yo para ponerme a la altura de Jerónimo o de Agustín? Pero lo que vamos a ver esta noche es que por el contenido que vamos a leer de estos libros, vamos a ver que van en contra de todo lo otro que enseña el canon que tenemos, por ejemplo, en la Reina Valera 1960. Entonces vamos a ver cosas, por ejemplo, como hacer ofrendas por personas que ya han muerto. No hay nada de eso en los 66 libros, aparte de lo que está en los apócrifos, que como he dicho, el Antiguo Testamento tenía 39 libros, y le añadimos 7, 46. Entonces, es en los libros apócrifos que encontraremos algo acerca de sacrificios por los muertos, o que la limosna salva. En ninguna otra parte de la Biblia habla de que la limosna tenga valor salvífico, solamente en los libros apócrifos. Entonces, creo que ahí es donde más provecho le vamos a sacar a la cosa, de ventilar estos pasajes y ver, y que nuestros oyentes y videntes vean que la verdad es que estos libros tienen un sabor distinto a los otros 66. Tienen un énfasis diferente. Enseñan cosas extrañas a la luz de todo el resto de la Biblia. Precisamente iba a hacer una pregunta de eso, pero creo que ya se ha contestado. Iba a preguntar que cómo podríamos darnos cuenta que no eran inspirados, pero precisamente porque no cuadran o no encajan con los demás que ya están. Esa es exactamente la expresión, no cuadran. Y yo mencioné en la otra transmisión que hicimos en un tema algo similar, Iván Panin, el matemático ruso que dejó cuando murió 10,000 páginas de estudios que él hizo de la numerología bíblica. Cuando él sumaba verbos y le daba en los 66 libros múltiplos de 7, y entonces añadía los libros apócrifos, su matemática caía a la tierra. Entonces, eso es nada más una parte, pero creo lo principal es que vamos a ver que hay 66 libros muy coherentes, muy uniformes en cuanto a las grandes doctrinas de la Biblia, y cuando llegamos a los 7 libros apócrifos, la cosa se echa a perder, no encajan. Nada más una cosita antes de entrar en detalle en los pasajes que vamos a considerar. Les quiero leer de la editorial Herder, que publicó esta Biblia católica, un párrafo aquí. De aquí la confianza con que todo fiel cristiano debe llegarse a las páginas de este libro sagrado, seguro de que en él encontrará, si no toda la revelación divina, porque también la tradición es fuente de revelación. Eso es un paréntesis. Sí, aquella revelación que mediante los autores inspirados por Dios,
quiso Él darnos por escrito, porque la Biblia es, en expresión de San Agustín, una carta que el Padre de las Misericordias quiso escribir a los hombres para enseñarles el camino de la verdad y de la verdadera vida. Ahora, este párrafo tiene una gran verdad. Debemos leer la Biblia, en ella encontramos la vida eterna, pero tiene una gran mentira. El paréntesis dice que la tradición también es fuente de revelación, y eso es falso. La Biblia tiene la verdad revelada por Dios, pero no podemos decir que la tradición está a la par de la Biblia. ¿Okay? No podemos decir eso. Sea la Iglesia de los Santos de los Últimos Días con su presidente, sea la Watchtower con con su cuerpo de 12 gobernadores, sea la Iglesia Católica con el Papa, lo que dice el hombre no puede estar a la par de la palabra de Dios. Por eso, lo veíamos en la escuela bíblica aquí el domingo antepasado, las Sagradas Escrituras, esa expresión significa que este libro es clase aparte a todo lo que el hombre diga o opine. Y hay otro párrafo que quiero leer aquí, porque también siento que es sumamente importante. Dice, la lectura de la Biblia, por tratarse de libros escritos en lenguas muy extrañas a las nuestras, hebreo, arameo, griego, y en épocas de mentalidad y de costumbres muy distintas de las modernas, no siempre es fácil. Por eso es necesario un guía seguro o un intérprete legítimo. También Dios misericordioso proveyó a esta necesidad entregando los libros sagrados a la Iglesia Católica para que ella, constituida por Cristo, maestra infalible de la verdad, los explicara con autoridad. Leemos pues la Biblia entera, pero con verdadero espíritu de fe, con sumisión a las enseñanzas de la Iglesia. No, absolutamente no. No leemos la Biblia sometiéndonos a lo que enseña la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia debe someterse a la Biblia, siempre. Y si aquí en el Centro Evangélico de la Rinconada hay cosas que corregir a la luz de la Biblia, hagámoslo. Si la Iglesia Católica tiene cosas que corregir a la luz de la Biblia, ojalá lo hicieran. No, el creyente no necesita sino el Espíritu Santo para una interpretación de las Escrituras. Aunque apreciamos maestros, leemos muchos libros, pero el creyente puede con la Biblia en mano ser ayudado por el Espíritu Santo y ser guiado a toda la verdad. Ahorita que leía eso me hizo recordar el versículo de 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como ya lo ha dicho, es una verdad grande que debemos de leer la Escritura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como ya bien lo ha comentado aquí nuestro hermano, no podemos poner a la par lo que dice el hombre de lo que dice Dios, porque los hombres que Dios usó estaban inspirados por el Espíritu Santo. No era su propia palabra ni su propia voluntad. Entonces, también, no recuerdo quién fue, de los primeros años también de la iglesia ya como tal, del Nuevo Testamento, al mandar cartas también, creo que aquí tengo la referencia, ahorita la busco. Uno de estos escritores precisamente y padres también conocidos de la parte de la iglesia decían, no quiero mandaros nada como Pedro o Pablo, ellos eran apóstoles. Entonces eso deja claro precisamente que todos los escritores de los libros precisamente que están en la Biblia y que están inspirados por Dios es una autoridad diferente. Lo que ellos decían lo ponían aparte de lo que verdaderamente tenía la autoridad divina, profética o apostólica. Así que esa es la parte que deberíamos de entender también.
Entonces, pues no sé si quieran que iniciemos con los versículos precisamente que manejan los libros apócrifos, por los cuales creemos que no deberían de estar en la parte del canon bíblico, por lo que ya dijimos, porque no cuadra, como lo mencionabas tú, Josué, también David, que no cuadra verdaderamente con lo que enseñan todos los demás libros, los 66 libros que creemos que están inspirados por Dios verdaderamente. Bien, vamos a hacer lo siguiente, Miguel. Si tú quieres empezar con el primero, lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos pasajes, tener en mente esto. Leo 39 libros del canon hebreo y no encuentro nada acerca del valor salvífico de sacrificios por personas que ya han muerto. Leo el Nuevo Testamento exactamente igual, absolutamente nada de que después de muerta una persona yo pueda hacer un sacrificio que los va a beneficiar a ellos en la eternidad. Más bien, estos 66 libros de una manera unísona enseñan que ya muerta la persona, su alma se ha ido a la eternidad. Si era salva por fe, estará en el cielo para siempre. Si no era salva esta persona, estará en la condenación y no hay transferencia en el más allá. Entonces vamos a leer de un libro apócrifo, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 38 a 45. Por favor, Miguel. Dice ofrenda por los muertos. Es segunda de Macabeos 12, 38 a 45. Dice Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, ¿qué enseña, por ejemplo, Lucas 16 acerca del hombre rico que había muerto y él queriendo buscar solución a su problema? Dice, precisamente ya. Muy bien. Dice Lucas, bueno, voy a leer el versículo, considero yo que puede explicar eso, si es necesario que leamos otro de la porción, adelante. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que les viesen a casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice antes también, entonces él, se refiere al rico dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Entonces, este rico precisamente pues buscaba, ¿no? Tratar de alguna manera, ya que había pasado la muerte por él y se encontraba precisamente en el Hades, pues ver la manera de llegar al cielo, pero vemos que no es posible. Una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, ¿sí? Y como dice ahí el versículo, los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Entonces no hay ninguna manera, precisamente como se dice aquí, que aunque se ore por los muertos y como mucha gente tiene la tradición de lo que nosotros llamamos aquí en México novenarios, etcétera, la escritura claramente enseña que aunque uno ore por los muertos, la decisión que ellos han tomado aquí en la tierra de creer o no creer en el Señor Jesucristo no los va a hacer que después de muertos puedan ir al cielo, no, directamente al Hades, y hay una gran cima que no permite que pase. Así es. No sé si quieran citar algún otro versículo. Ahí en Marcos 2, cuando bajaron al hombre por el techo de la casa y lo pusieron delante del Señor, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y más abajo, explicándole a los fariseos que criticaron eso, él dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Aquí Judas Macabeo está haciendo oración y está haciendo sacrificios, da una donación por personas que ya han muerto, porque cree que eso les va a ayudar en el más allá cuando resuciten. Pero eso nada más está en este libro apócrifo. Esa enseñanza no está en ninguno de los otros 66 libros de la Biblia. Exactamente. Los 66 libros de la Biblia en común enseñan que la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios es aquí en vida, no en el más allá. No, si fuera verdad, nadie sería ahorita en el infierno. Todos harían oraciones por los que han muerto sin Cristo. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo, Paco. ¿Quieres leer lo del purgatorio? Sabiduría 3, del 1 al 6. Muy bien. Dice el purgatorio, Sabiduría 3 del 1 al 6, las almas de los buenos están en las manos de Dios y el tormento no las alcanzará. Y los insensatos creen que los buenos están muertos, consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros, pero los buenos están en paz. Aunque los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como al oro en el crisol, y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. Ahora esto es sumamente llamativo. La palabra purgatorio no aparece en el texto bíblico ni de las Biblias de versión católica, ni ortodoxa, ni protestante. La palabra purgatorio no está en el texto bíblico. Pero, así como lo que vimos en Macabeos, este pasaje en Sabiduría, que es otro libro apócrifo, este pasaje se enseña para tratar de darle soporte a esa enseñanza falsa. De nuevo, 66 libros de la Biblia enseñan claramente que el destino del creyente al morir es inmediatamente el cielo. El destino del que muere sin la salvación es inmediatamente el Hades, posteriormente el lago de fuego, la condenación eterna. No hay en los 66 libros ni la más mínima sugerencia de un lugar neutral llamado purgatorio o un lugar intermedio. Antes se hablaba de un lugar llamado limbo. Y Juan Pablo II, él tenía una hermanita que murió de niña y él se preguntaba, ¿dónde está ella? Y él por fin pidió que se abrogara lo del limbo. Y el Papa que le siguió escribió una encíclica donde hoy los católicos ya no enseñan la verdad del limbo. La Biblia enseña que niños inocentes al morir, irrespecto de raza o religión, van directo al cielo. Y personas incrédulas al morir van a la
condenación. Y no hay vuelta de hoja, no hay solución. Por eso la Biblia dice, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. El tiempo para ser salvo es aquí en vida mientras hay aliento en el cuerpo. Al morir quedó sellado el destino. Repito, si eras salvo con Dios, si no eras salvo sin Dios para siempre. Lo que dice también Hebreos 9:27, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya no hay opción y vemos que precisamente esa es una práctica que se tenía como costumbre o como tradición, como ya lo han mencionado, de creer que los muertos iban a un espacio y iban a sufrir un poco de tiempo y después, si pasaban la prueba, por así decirlo, Dios se iba a apiadar de ellos y los iba a mandar al cielo, pero vemos que el infierno no es momentáneo, es eterno, igual que el cielo. Sí, entonces aquí esto de sufrir pequeños castigos, esto era supuestamente el purgatorio, donde personas que morían, la muerte los agarraba sin confesarse, así se habla popularmente. Entonces estas personas pasaban a este lugar, el purgatorio, para purgar esos pecados que quedaron pendientes en su vida para luego ir al cielo. Absolutamente no. Los 66 libros del canon bíblico enseñan que todos los pecados son perdonados el momento que uno acepta a Cristo como Salvador. Dice también para esto lo que mencionaba Mateo capítulo 25 y el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, no es momentáneo, no es de un rato, verdaderamente es un castigo eterno. Sí, no es que, como dice ahí la escritura del apócrifo, es pequeños castigos y después no son pequeños castigos, es un castigo eterno como tal. Bien, voy a resumir Josué, antes de darte el siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Entonces, sí, vamos con el suicidio honorable, Miguel. Josué, segundo Macabeos 14, del 39 al 46. Dice Nicanor, para hacer patente la hospitalidad que sentían hacia los judíos, envió más de 500 soldados para apresar a Rasís, pues pensaba que arrestar a estos hombres sería un duro golpe para los judíos. Las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Rasís y trataban de forzar la puerta de fuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas, cuando Rasís, acostado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Pero con las prisas de la lucha falló el golpe. Entonces, cuando las tropas ya estaban por las puertas, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre. Todavía respirando, lleno de ardor, a pesar de estar gravemente herido, se levantó bañado en sangre, pasó corriendo por entre la tropa, se colocó sobre una alta roca y casi completamente desangrado, se arrancó las entrañas y tomándolas con las dos manos las arrojó sobre la tropa, pidiendo al Señor de la vida que algún día se la devolviera. De este modo murió. Ok, aquí tenemos una situación donde este hombre cree que él puede quitarse la vida y así morir noblemente. O sea, como hemos dicho en el título, un suicidio honorable. Ahora, esto no es verdad. Quitarse la vida es un auto-homicidio. Ahora, quiero aclarar
que un creyente puede suicidarse por problemas mentales. Gálatas capítulo 5 lo llamaría un acto de la carne de un creyente que no está actuando en el espíritu. Entonces, el suicidio no de por sí asegura la condenación eterna. Esta enseñanza se asocia con Judas Iscariote. Él no está en la condenación hoy porque se suicidó. Él está en la condenación porque nunca aceptó a Cristo como su Salvador. Pero entonces, quitarse la vida en ninguna instancia es algo noble u honorable. Todos debemos entregar nuestras vidas al Señor así como Él disponga. Me deja pensando mucho, si eso fuera correcto, me imagino que el apóstol Pablo a los primeros sufrimientos que hubiera tenido, se hubiera dicho, mejor me quito la vida de manera honorable, ¿no? Y no, vemos lo contrario. Él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero a pesar de que tenía ese pensamiento, Pablo decía, pero si estoy aquí es por el propósito de, no para quitarse la vida, ni mucho menos, como ya bien lo ha ejemplificado David, y qué bueno que lo menciona. No es que el suicidio te mande a la condenación eterna, que los creyentes pueden estar pasando, o que algún creyente pudo haberse suicidado también. Acuérdense que la salvación no se pierde, también ya hemos hablado en algún episodio de todo esto, que eso no es motivo de que la salvación se pierda como se enseñan algunos, pero aquí es como si fuera algo favorable o como si eso fuera algo bien visto, por así decirlo, el hecho de quitarse la vida cuando es lo contrario de lo que se enseña en la palabra de Dios desde el principio, ¿sí? Porque vemos que dice la escritura también que, no sé si lo voy a citar al revés, la sangre está en la vida está la sangre. La vida en la sangre está. Ajá, exactamente. Entonces, esa parte es Dios, es el dador de la vida y Dios es el que decide cuándo quitar nuestra vida. Sí. Y precisamente lo que acabas de decir, Pablo habla de una manera positiva diciendo el morir es ganancia, pero no está hablando de que, o sea, si uno se quita la vida es bueno, sino que cuando Dios quiera que uno llegue ese día de que uno muera, es ganancia para uno porque va a estar con el Señor. Bien, lo de las limosnas, este es algo que vamos a ver en Tobías, capítulo 4, versículos 7 a 10 y versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo. Y nada más voy a resumirlo aquí, pero dice el versículo 10 de Tobías 4, la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Ahí está una frase que los otros 66 libros de la Biblia omiten por completo. La limosna no libra de la muerte. La limosna no es lo que impide que uno caiga en tinieblas. Y dice el versículo 17, reparte tu pan en las tumbas de los justos, pero no en las de los pecadores. No tiene nada que ver qué pongo yo sobre la tumba de un justo o la tumba de un pecador. Y en el capítulo 12 de Tobías, versículo 7 dice, hagan el bien y ningún mal vendrá sobre ustedes. Pero eso no es verdad. Uno puede dar todo el dinero del mundo y todavía le puede sobrevenir alguna tragedia, si es la voluntad de Dios. Y dice el versículo 8, mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Y en los 66 libros del canon bíblico, no hay ni una sola referencia a que la limosna purifique de pecado. ¿Qué es lo que purifica de pecado? La sangre de Cristo. La sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, darle limosna a un hombre en la calle, a un cieguito, es muy loable, pero eso no limpia de pecados. Eso no evita tragedias en la vida. Entonces, aquí vemos tan radicalmente diferente
la enseñanza de dar limosnas en Tobías a la enseñanza bíblica de cómo debo dar de mis bienes en gratitud a Dios y de diferentes maneras. Entonces, no leemos Tobías por pasajes como este, que enseñan una doctrina errónea de que la limosna purifica de pecado. Eso es entonces como si fuera así, contradicen el sacrificio de Cristo, ¿no? Exactamente. Para que murió Cristo. Exactamente. Y precisamente como ya lo ha mencionado David, también eso es importante o sea, no es malo, por ejemplo, que yo ayude a alguien a dar de mis bienes, pero lo que vemos aquí en Tobías, en esta parte de la porción, es la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Habíamos hablado luego que eso sería bastante erróneo y contradictorio, como ya lo ha dicho Miguel, lo primero por el sacrificio de Cristo, que lo haría a un lado, pero también habíamos hablado, por ejemplo, que si la salvación se pudiera comprar y la gente que no tiene para dar una limosna, entonces, ¿qué oportunidad va a tener de salvación? Y eso es contrario. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a citar nada más otra porción, también Romanos capítulo 4, versículo 6, dice, como también David habla, y aquí está hablando Pablo desde lo que se enseñaba en los tiempos de David, precisamente, o sea, no es algo nuevo, como ya bien lo ha dicho también nuestro hermano David. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y eso lo vemos desde el principio de la Escritura. Nunca vemos que precisamente se haya ofrecido dinero para la salvación de los pecados o para limpiar algún pecado. El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Y dice aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa de pecado. La justicia sin obras, la salvación no es por obras y no es dependiendo de lo que yo dé. Y vemos que eso se da mucho en muchas personas que piensan de esa manera. Entre yo más dé, Dios mejor me ve y ahí sí me voy a ganar el cielo. De hecho lo vemos aquí, es muy común, no sé si en otros países, pero en México es muy común. Alguien ayuda a otro y te ganaste el cielo, como si el cielo se pudiera ganar por limosnas, y precisamente eso es una enseñanza errónea de principio a fin, porque entonces haría vana la obra de Cristo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Van 40 minutos. Ok. 20, 25 más. Vamos con otro punto que también encontramos en Tobías. Ángeles tienen familia. Y es bastante larga la cita que hemos puesto aquí. Tobías capítulo 5, versículos 4 a 13. Pero específicamente, ahí al final parece que hay una discrepancia aquí. Versículos 11 y 12. Lo que voy a resumir es esto. El hijo de Tobías va a ir de viaje y no sabe el camino, no sabe cómo ir. Y Tobías quiere que alguien que conoce el camino lleve a este joven. Y se encuentran con este ángel que se llama Rafael. Y en los 66 libros canónicos no hay ningún ángel que se llame Rafael. Los únicos dos ángeles, Miguel y Gabriel, no Rafael. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa. Pero entonces el hijo de Tobías se encuentra con este ángel y lo trae con su padre Tobías y dice versículo 10, Tobías salió a llamarlo y le dijo, joven, mi padre te llama. El ángel entró, Tobías se adelantó a saludarlo. El ángel le respondió deseándole que se encontrara bien. Más abajito dice, mi hijo Tobías quiere viajar a Media, ¿puedes acompañarlo y servirle de guía? Amigo, yo te pagaré lo que sea, dice Rafael. Él respondió, sí, puedo acompañarlo. Conozco bien esos caminos, he ido muchas veces a Media
y he recorrido todas esas llanuras y los montes, conozco todos esos caminos. Dime, amigo, le dijo Tobit, ¿de qué tribu y de qué familia eres? Le está preguntando al ángel. El ángel respondió, ¿qué necesidad tienes de saber mi tribu? Amigo, insistió Tobit, quiero saber quién eres realmente y cómo te llamas. Y Rafael dice, soy Azarías, nieto de Ananías, el viejo israelita como tú. Ahora, este tipo de conversación nunca se da en los otros 66 libros inspirados. De que un ángel se ponga otro nombre y diga que él es nieto de Ananías el viejo y de que él tiene nacionalidad israelita. Entonces, esto es lo extraño de estos libros apócrifos que no cuadran con los libros canónicos. No, y hay un versículo, ¿no?, donde dice que en el cielo seremos como los ángeles, ¿Qué? que no se dieron en casamiento ni... No se casan. Exactamente. Ángeles no se casan ni se dan en casamiento, por lo tanto no pueden tener hijos. Exactamente. Bueno, Miguel, este que viene es el que da pie a mucho de lo que hacen los curanderos en nuestro país. La hechicería muchas veces va mano en mano con estas cosas, y por eso están estos pasajes, porque de aquí se agarran. Nada más voy a de nuevo introducirlo. Tobías 6, dice el versículo 1 que el muchacho se fue acompañado por el ángel, el perro también salió y se fue con ellos. Josué, tú que eres experto canino, ¿tienes alguna referencia donde dice que el apóstol Pablo se bajó del barco con su perro? ¿No? Es hasta casi irrisorio que el perro también salió y se fue con ellos. O sea, es una anécdota completamente diferente, Claro. a los otros libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos con... ¿dónde estoy aquí, Miguel? Ok. El muchacho... sí, entonces lo que pasa es que el muchacho se tropieza y un pez enorme salta del agua y casi le mocha el pie. Y él dio el grito y el ángel le dijo, agarra el pescado, no lo sueltes. Bien, Miguel, sigue tú. El muchacho agarró el pescado, lo sacó a la orilla y el ángel le dijo. Ábrelo. A ver, estamos... Agárralo, no lo sueltes. Aquí, ábrelo. Dice, ábrelo y sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdalos. Son un remedio muy útil. Los intestinos, tíralos. El muchacho abrió el pescado y separó la hiel, el corazón y el hígado. Luego puso a asar un poco de pescado y se lo comió. El resto lo saló y lo guardó. Y siguieron juntos el viaje hasta que llegaron cerca de Media. Entonces el muchacho preguntó al ángel, amigo Azarías, ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado? Él contestó, cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene nubes en los ojos, si se unta con la hiel y se sopla en ellos, queda sana. Bien, y sigue con el siguiente pasaje, Tobías 8 del 1 al 3. Dice, cuando terminaron de cenar, decidieron ir a acostarse. Llevaron al muchacho a la habitación. Tobías se acordó entonces de lo que le había dicho Rafael. Sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado y los puso sobre las brasas en las que se quemaba el incienso. El olor del pescado no dejó acercar al demonio y éste salió huyendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael fue y lo encadenó allá y volvió inmediatamente. Bueno, ¿qué vamos a decir de esto? Todo Hay bien. que llevar en la bolsa corazón, hígado y hiel, por si nos sale un demonio en el camino. Como si tuviéramos autoridad de eso. ¿Sí?
¿Qué defensa tenemos como creyentes de la actividad demoníaca o del diablo mismo? ¿Cuál es nuestra defensa? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ok. Primero Juan 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el diablo, el que está en el mundo. Entonces el creyente tiene a Cristo en el corazón. ¿Qué usó Cristo cuando le salió el diablo al encuentro y trató de hacerle pecar? La palabra de Dios. Le citó la Biblia. Escrito está. Deuteronomio 6, Deuteronomio 8, 3 veces. Escrito está, escrito está. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué le va a hacer un corazón de un pescado, un pedazo de hígado o un poquito de hiel a un demonio? Nada. Absolutamente nada. Entonces, estas son las cosas. Por ejemplo, a veces oímos que uno llega a su casa y había una pata de gallina a la puerta o ¿qué más? Un pájaro. Un pájaro. Una paloma. Una paloma. O sal. ¿Ah? Sal. Sal, sí, sal. Un conejo. Sí, entonces de ahí es donde personas, de un pasaje como este, es que personas se afianzan para darle crédito a todos estos rituales, estas pociones, estos licuados, estas cosas que hacen que supuestamente espantan espíritus, realmente no espantan ni un zancudo. Como hechicería, ¿no? La hechicería, sí. Yo fui una vez a Catemaco, allá en Veracruz, y yo había escuchado de los brujos allá, y un brujo me dio su tarjeta de presentación y me explicó que sus rituales él los hacía todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo me pregunté, ¿cuál Padre, cuál Hijo y cuál Espíritu Santo? Entonces, mezclan la palabra de Dios para darle cierta credibilidad, y alguien podría decir, es que le estoy dando esta hiel porque en Tobías capítulo 8 dice que esto es efectivo para alejar demonios. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, esto es completamente diferente a lo que enseña el resto de la Biblia. Algo de lo que también dice ahí en Tobías 8 del 1 al 3, lo que leyó también, el olor del pescado no dejó acercar al demonio y este salió yendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael fue y lo encadenó allá y volvió inmediatamente. Como si el ángel tuviera esa autoridad, ¿no? Parece. Rafael, Azarías. Dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel, usted sabe más de esa parte de las divisiones de arcángel, ángel, etcétera, pero dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Excelente cita. El Señor te reprenda, no el hígado. Exactamente. Sí. Si no, ahí me imagino hubieran sacado, sí, espérame, deja sacar el corazón del pescado, la hiel y yo mismo, y yo te voy a atar. Y es totalmente contrario. Y luego me acordé de las personas que están en la Biblia que eran endemoniadas, que dice que rompían cadenas. Y aquí lo amarra con una cadena y ahí lo deja. Sí, exacto. Y los mismos apóstoles una vez no pudieron con los demonios. Pueden echar fuera. Sí. Conté más unas tripas y un hígado. Bien, seguimos entonces, Tobías 12, tenemos una referencia de ángeles que interceden. Pues bien, Tobit 12:12, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor, para que Él las tuviera en cuenta. Y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. O sea, un ángel presentando las oraciones de creyentes al Señor. El resto de las Escrituras enseña claramente que el sumo sacerdote que presenta perfectas nuestras
oraciones ante Dios es ¿quién? Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador. Ahí diría, hay un mediador y uno que otro ángel, pero no. No, y Exactamente. Cristo como sumo sacerdote, ¿no? Intercede entre Ujú. nosotros, o por nosotros. Vamos a ir ahora a otro libro apócrifo llamado Judith, en el capítulo 8. Si quieres, por amor al tiempo, Paco, puedes leer versículos 5 a 7. Perfecto. Dice, en la azotea de su casa había hecho un cobertizo, usaba ropas ásperas e iba siempre vestida de luto. Desde que había quedado viuda ayunaba todos los días, excepto los sábados y las vísperas de estos días, o en los días de la luna nueva y su víspera, o en los días de fiesta y alegría del pueblo de Israel. Era muy bonita y de bello aspecto. Manasés, su esposo, le había dejado oro, plata, criados, criadas, ganado y campos. Vivía de sus posesiones, y como era muy respetuosa de Dios, nadie tenía nada contra ella. Básicamente lo que tenemos aquí es Manasés y Judith. Eran una pareja, él de mucho dinero, ella muy hermosa, él se muere y ella recurrió a la idea de hacer en la azotea de la casa un cobertizo, un tipo de convento, y usaba ropas ásperas y siempre vestía de luto. O sea, este pasaje en Judith es lo que da pie a lo de la monja, la beata, que cree que hay... 1 Timoteo capítulo 5, Pablo enseña que si una mujer queda viuda, lo mejor es que se case, que Si no tiene dónde forme otro hogar, adelante. Pero esta idea de que una mujer tenga que enclaustrarse como sacrificio de devoción a Dios y vestir ropas ásperas y encerrarse en un convento, etcétera, etcétera, es algo foráneo al resto de toda la Biblia. Entonces, por eso no leemos o no enseñamos lo que dice aquí el libro apócrifo de Judith. Sí, es 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ni del hombre tampoco hay una enseñanza que no se case. O sea, no hay... Lo del celibato. Sí. Sí, muy bien. La lascivia. Sí, esta historia algo incómoda. Daniel, esto es un capítulo adicional al libro de Daniel, pero básicamente trata de dos ancianos en el sentido de hombres responsables en el pueblo, pero tienen una mente perversa y los dos están apasionadamente atraídos a esta mujer Susana. Y la cita nada más muestra, si leyéramos todo el capítulo 13, nos muestra un panorama sumamente diferente a la sección inspirada de Daniel 1 al 12. De repente tenemos dos viejitos, al principio ellos imaginándose por separado cómo hacerle para poder estar con esta bella mujer Susana, y al final terminan dándose cuenta que los dos están queriendo verla, y casi muere Susana, pero Daniel intercede por ella. Pero la larga descripción de los dos viejitos queriendo estar con Susana, pareciera que no hay nada de malo de que un hombre esté pensando así en relación a una mujer y ella era casada. Entonces,
el resto de la Biblia es muy claro, muy tajante, que la lascivia es algo que debemos eliminar de nuestras mentes. Alguien bien ha dicho, no puedo evitar que un pájaro aterrice sobre mi cabeza. O sea, malos pensamientos vienen a la mente de todos. Pero lo que sí puedo evitar es que el pájaro haga nido. Y eso es lo que ha sucedido en Daniel 13. Estos dos viejitos tienen tremendos nidos de lascivia que han estado contemplando, y es un capítulo sumamente extraño, a la par de capítulos donde vemos a Daniel rechazando comida, cayendo en el foso, siendo echado al foso de los leones, sus 3 amigos en el horno, etcétera, de consagración a Dios. El capítulo 13 es sumamente diferente en su tinte. Vemos que termina en esa parte. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar un momento en que pudieran encontrar sola a Susana. Ajá. Como si fuera correcto. Exacto. O sea, como si no hubiera ninguna, pues ahora sí que restricción a hacer eso, y que se confesaron sus deseos, y en lugar de reprenderse o en lugar de decir que eso estaba mal, más bien se pusieron de acuerdo para encontrar a solas. Y vemos que eso no, pues obviamente no es ninguna de las partes morales de lo que enseña la Escritura. Desde el principio hasta el fin no vemos algo así. De hecho lo vemos con David, ¿sí? David, vemos lo que le costó ese pecado de haber estado con esta mujer casada y demás. Ahora, cuánto más estos que eran 2 y todo esto, y como si no pasara nada, pues no es el carácter moral de lo que enseña la palabra de Dios. Pero ahí se señala en ese caso. Exactamente. David, que Sí. no era algo correcto, pues. Sí, y dice Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es pureza, todo lo justo, todo lo que es santo, todo lo que os haga amables, todo lo que sirve el buen nombre, toda virtud, toda disciplina loable, esto sea vuestro estudio. Así, eso es lo que debe pensar el creyente, no estar imaginándose cómo va a encontrarse a Susana. Exactamente. Bien, Josué, te toca el de Habacuc por las greñas. La última página, Daniel, y este es el siguiente capítulo, Daniel 14. De nuevo, así como la historia de Susana, la historia de Habacuc es completamente diferente a lo que hemos visto en el resto del libro que es inspirado. Adelante, Daniel 14 del 30 al 39. Dice, al ver el rey que lo amenazaban tan seriamente, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo echaron a un foso lleno de leones, donde permaneció 6 días. En el foso había 7 leones, a los que cada día les echaban 2 hombres muertos y 2 ovejas. Pero ese día no les echaron nada, para que se comieran a Daniel. Por aquel mismo tiempo se encontraba en Judea el profeta Habacuc, acabada de preparar la comida y de echar unos panes en un canasto, e iba al campo a llevar la comida a los segadores, cuando se le apareció un ángel del Señor y le dijo, llévale esa comida que tienes ahí a Daniel, que estaba en Babilonia, en el foso de los leones. Habacuc respondió, Señor, jamás he estado en Babilonia ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor lo agarró por el pelo de la cabeza y con el ímpetu de su soplo se lo llevó a Babilonia y lo dejó junto al foso de los leones. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te ha mandado. Daniel respondió, ¿te acordaste de mí? Oh Dios, tú no abandonas a los que te aman. Y se levantó y comió, mientras el ángel de Dios se llevaba inmediatamente a Habacuc al lugar donde antes estaba. Entonces lo agarró por el pelo de la cabeza. Y se lo llevó así. Y con un soplo se lo llevó. O sea, lo que estamos viendo es tanto descripciones como vocabulario, como métodos que no están en el resto de los 66 libros. ¿Sí? Dios no obra así agarrando a alguien por las greñas. No deberías decirle al peluquero del 0,
Ajá, tan ¿Sí? corto. Porque entonces Dios no va a poder moverte de un lugar a otro, hermano Paco. ¿Sí? Pero precisamente lo que decíamos es que parece verdaderamente como si fuera otro libro. Sí. Exactamente. Porque en Daniel 6 vemos lo que fue la parte del foso de los leones y vemos específicamente exaltado el poder de Dios, la parte de la fe de Daniel, vemos precisamente su confianza en que Dios lo iba a librar, vemos cómo Dios lo libra, de hecho vemos la presencia del ángel del Señor, ¿sí? Cómo cierra el hocico de los leones y no pasa absolutamente nada. Pero ahora vemos que lo salva a alguien que ni conocía el foso, que se llevaron de las greñas y que le dio de comer a Daniel. Como si lo que hubiera salvado a Daniel fue lo que le dio de comer este individuo que lo llevaron de las greñas. No, y lo último, o sea, los últimos capítulos de Daniel terminan con profecía, ¿no? Ujú. Sí. Y ya de ahí se brincan a Otra vez a esos los pasajes, leones. Sí. Ajá, como si vean, se nos olvidó contar que no fue Dios el que lo salvó de los leones, sino que verdaderamente fue un ángel que trajo a una persona de las greñas y fue lo que, bueno, de los cabellos, pues, ¿verdad? Y fue lo que verdaderamente hizo que Daniel pudiera salir del foso. Por eso Sansón se dejaba el pelo largo. Sí. Seguramente. Bueno, esos son los pasajes que escogimos. No sé si hay algo más. Bueno, yo con todo esto pienso de una forma muy sencilla. Dios, el que inspiró a estas personas a escribir lo que conocemos, los 66 libros, Él sabía cómo iba a utilizar la Biblia con nosotros y por alguna razón obvia no ha permitido que esos libros apócrifos se hayan añadido realmente a lo que es el canon, aunque muy pocos, como decíamos, con respeto a los católicos y los otros que son, ¿cómo decía que eran? Los que también tienen Ortodoxos. los ortodoxos. O sea, nada más ellos son los que tienen y estudian esos libros, pero, o sea, por alguna razón Dios no ha permitido que haya pasado esto. Y vemos, por ejemplo, hay algunos libros que se mencionan en la escritura en algunas ocasiones que no están en la parte del canon, pero no vemos ninguna cita de estos libros, ¿sí? Que haya sido aceptada en el Nuevo Testamento, ni... Buen punto. Cristo nunca citó los libros apócrifos. Exactamente. Los apóstoles nunca Tampoco. citaron los libros apócrifos. Y vemos, por ejemplo, a Cristo citando la parte de lo que era el Antiguo Testamento, de los 39 libros, vemos a los apóstoles también citando de principio a fin, no se diga en el libro del Apocalipsis, o sea, ahí está como el resumen o la parte de la revelación de todo eso que Dios ha venido mostrando a lo largo de esos 1600 años de escritura y que no se acepta ninguno de estos libros de parte de los apócrifos, o sea, no hay ninguna cita que verdaderamente les dé el valor de inspiración divina. De hecho, la verdad no pude conseguir una Biblia que tuviera Macabeos, pero busqué una cita por ahí en internet. Creo que en Segunda de Macabeos, capítulo 15, del 38 y 39, dice: daré fin a mi narración, si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. O sea, el mismo escritor está diciendo mi narración. Y nosotros nunca vemos precisamente en un libro que sea inspirado que ellos digan que fue lo mío, sino O que palabra. se estén disculpando. Exactamente, o perdónenme si la estoy regando. Pues obviamente no. Vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los profetas, a los padres por los profetas. Palabra que vino a mí, dicen los profetas, palabra del Señor, o sea, siempre están dejando claro que no es su palabra, sino que es la palabra de Dios. Y aquí en cambio este escritor de los Macabeos no dice eso. Es mi narración. Y ya vemos que no es lo que el hombre escribe, sino que verdaderamente son inspirados por Dios. No, y aparte, a los 66 libros, o sea, cuando uno los lee y lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no pareciera como que le hace falta algo. Uh-huh. O
O sea, como que ahí aquí le faltó y falta Daniel 14 y Daniel 13. Pero sí, así adelante. Bueno, yo como ya, para ir cerrando, ya la verdad nunca había leído tanto de los libros apócrifos. Sabía de ellos, sabía de algunas cosas que se mencionaba, pero yo creo que esta vez es la vez que más he leído. Y no sabe igual que los 66 libros que tenemos hoy en día. O sea, se ve como si estuvieras leyendo alguna historieta o otra cosa, y no se ve igual que los 63 libros que tenemos en este canon. La vez que también nos acompañó David, que hablamos de la escritura, por qué la escritura o por qué la Biblia es considerada la palabra de Dios, habíamos dicho que la Biblia no tiene contradicciones, o sea, no se puede contradecir. Sí, Y sin embargo, si nosotros vemos en estos libros apócrifos, como ya lo había citado David al principio, y qué bueno que hizo ese comentario, o sea, las Biblias católicas o las versiones tienen que la salvación es por Cristo, pero luego vemos en los apócrifos que es por las limonas, entonces ahí sería una contradicción bastante grande. Si la salvación solo es por Cristo, ¿por qué acá dice que es por las limosnas? Sí. O sea, y ahí sí no hubiera lugar a dudas que es una contradicción, y la palabra de Dios no se puede contradecir. Es como si no hubiera inspiración divina. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay contradicción, y eso es lo que no es correcto. Yo concluyo mis comentarios con Serafín de Aucejo. Vivió gran parte del siglo XX, tremendo erudito en cuanto a las lenguas originales, tradujo la Biblia, escribió un léxico, un diccionario de palabras del hebreo y el griego. En su introducción a Tobías, él dice esto: Josué, tú mencionabas algo semejante. El problema principal, repito, este es un erudito católico introduciendo el libro de Tobías. El problema principal en torno a este libro es saber si en él tenemos una verdadera historia o una especie de novela piadosa. Entonces, el caballo de Troya es una novela. Serafín de Aucejo está diciendo, ¿será Tobías verdadero o será una novela piadosa? En ninguno de los otros 66 libros tengo que detenerme a preguntar, ¿esto de Jonás será verdadero o será una novela? No, aunque parece increíble, lo creo por fe, y el tono del libro afianza mi confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Usted cree que nosotros como cristianos o como creyentes, cuando menos de una forma histórica o no sé, deberíamos de leer esos libros o no vale la pena? Bueno, creo lo que ha dicho Josué, creo que, yo mencionaba al principio la animadversión que algunos tienen hacia nosotros porque nuestra Biblia es diferente. Entonces, si yo quisiera que leyeran la Biblia que yo uso, yo puedo leer la Biblia que ellos usan, estar bien informado y tratar de hacerles ver que la situación con estos libros apócrifos es que no checan con el canon inspirado. Entonces creo, en ese sentido, y como dijo Jerónimo, hay mérito en leerlos, especialmente los de Macabeos, donde leyó Paco, porque los Macabeos fueron hombres que existieron durante el tiempo de Antíoco Epífanes, el hombre que puso una puerca sobre el altar de los judíos en el templo. Judas Macabeo fue el más prominente de ellos, y es un periodo muy tumultuoso entre los dos testamentos, entre Malaquías y Mateo. Macabeos nos rellena mucho de esa historia. Entonces hay mérito en leerlos, pero recordar que no son inspirados. Sí, no leerlo como algo que me va a edificar o Sí. como la Biblia, pues. Con la autoridad de la palabra de Dios. Sí. O sea, meramente algo histórico, algo que te pueda dar un contexto, pero que no tiene inspiración divina. Eso es lo que debería dejar claro. Pues no sé si tengan algo más que comentar. Y pues bueno, queridos amigos que nos escucharon, que nos ven también, nada más es esto, como bien lo dijo nuestro hermano David al principio. No se trata, y nosotros creemos que no tenemos la autoridad para decir que sí y que no,
pero precisamente el objetivo y el enfoque que se le dio el día de hoy, y agradecemos al hermano David por el apoyo, es tratar de ver más bien qué es lo erróneo, qué es lo que no cuadra de esto, porque precisamente eso es todo lo que deberíamos de hacer. Y también quisiera yo dar un pequeño consejo, que también esto lo deberíamos de pesar en todo lo que escuchamos y en lo que leemos también, porque ha pasado también que desgraciadamente a veces se sigue ya más los escritos de un hombre que lo que es la palabra de Dios. Y en algunos lugares, en lugar de enseñar lo que dice la palabra de Dios o enseñar con la Biblia, ya enseño lo que yo pienso, lo que yo digo. Tal vez no está escrito, tal vez no es un apócrifo y demás, pero que siempre debemos de ver que lo que es lo inspirado por Dios es lo que debe de tener la autoridad. No sé si quieren cerrar con algo más. Bueno, pues de nuevo fue un placer tener este tema que preparamos el día de hoy. Esperamos haya sido útil y pues de nuestra parte sería todo. Si nos está escuchando por Spotify, pues un saludo. Si nos está viendo y escuchando también por YouTube, de nuevo un saludo. Les recordamos que si gusta estar al pendiente de los temas que estamos subiendo, se puede suscribir ahí a nuestra página, y también nos puede seguir en nuestra página de Facebook para estar al pendiente de lo que se publica. También los domingos a las 7:30 se está transmitiendo la predicación del Evangelio, por si gusta usted escuchar el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Ahí usted puede escuchar lo que se está transmitiendo el domingo a las 7:30. Y pues un gusto, David, que nos haya acompañado este día. Un placer para mí. Pues de nuestra parte es todo. Es el hermano de los Muchas temas, gracias. el hermano de los temas difíciles. Muchas gracias, Miguel. También gracias. Muchas gracias. Bueno, pues que esté muy bien. Gracias por habernos acompañado y ojalá que siga tomando de su tiempo para seguirnos escuchando y viendo. Cuídese mucho y que el Señor le siga guardando. Muchas gracias. Hasta luego.